Bienvenidos a la segunda unidad didáctica. Vamos a hablar sobre el mesocurrículo. Integra y contextualiza las unidades de organización curricular y los campos de formación de un determinado programa. La malla curricular es una herramienta que permite observar de forma matricial todas las asignaturas y las actividades del currículo de la carrera a ser desarrolladas durante la formación profesional y debe garantizar que al término de sus estudios el estudiante posea los resultados de aprendizajes estipulados en el perfil de egreso. Como decía anteriormente, tenemos las unidades de organización curricular y los campos de formación. Esa es la estructura de una malla curricular. Tiene también los prerequisitos, que son los contenidos disciplinares que deben de ser aprobados antes de cursar el siguiente contenido disciplinar, y los correquisitos, que son contenidos disciplinares que deben de ser cursados al mismo tiempo. El Reglamento de Régimen Académico del CES de marzo del 2017 nos dice en su artículo 20 sobre la estructura curricular que garantiza el proceso de formación y de los aprendizajes. Las unidades de organización curricular ordenan a las asignaturas, acorde con el nivel de aprendizaje en cada periodo académico, y los campos de formación del currículo organizan a los conocimientos en función de sus propósitos, objetos y problemas de estudio de la carrera o programa. Dentro del mismo reglamento de régimen académico codificado de marzo 2017, en el artículo 21, nos habla sobre las unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superior y de grado. Estas unidades son la unidad básica, la unidad profesional y la unidad de titulación. La unidad básica es la unidad curricular que introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como en la conceptualización de los estudios profesionales. En la unidad profesional es la unidad curricular que está orientada al conocimiento del campo de estudio y de las áreas de actuación de la carrera a través de la integración de las teorías correspondientes y de las prácticas preprofesional. La unidad de titulación es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación basado en procesos de investigación o intervención y la preparación y aprobación de un examen de carrera de carácter complexivo. En el mismo reglamento, en el artículo 11, nos determina la organización del aprendizaje, que se compone por 3 grandes componentes de docencia, de prácticas de aplicación y de experimentación, y el componente de aprendizaje autónomo. Dentro del componente de docencia tenemos 2 actividades: las actividades de aprendizaje asistido por el profesor y las actividades de aprendizaje colaborativas. Este componente de docencia tiene 2 actividades. El componente de prácticas de aplicación y experimentación tiene una actividad, que es la actividad de aplicación y experimentación. Y el componente de aprendizaje autónomo también tiene una sola actividad, que es la actividad de aprendizajes autónomas, que son totalmente del estudiante. Estas actividades pueden ser desarrolladas en conferencias, las asistidas por el profesor, en conferencias, seminarios, orientaciones para estudios de casos, foros, clases en líneas en tiempo sincrónico, docencia en servicio realizado en escenarios laborales y entre otros. En el componente de docencia tenemos también la actividad colaborativa, que puede ser los proyectos de integración de saberes, construcción de modelos y prototipos, proyectos de problemas
problematización y resolución de problemas o casos, sistematización de prácticas de investigación e intervención y las tutorías in situ o en entornos virtuales. El componente de prácticas de aplicación y experimentación puede ser desarrolladas en clínicas jurídicas o consultorios jurídicos gratuitos de la institución, en laboratorios, en prácticas de campo, en trabajos de observación dirigida, en resolución de problemas, talleres, en manejo de datos, manejo de bases de datos y acervos bibliográficos. El componente de actividades autónomas, podemos desarrollar la lectura, el análisis y comprensión de material bibliográfico y documentales, la generación de datos y búsqueda de información, la elaboración individual de ensayos, los trabajos y las exposiciones. Según el artículo 15 del mismo reglamento del régimen académico, se determinan estas actividades de aprendizajes. También tenemos que considerar la estructura del crédito. En el artículo 12 y el artículo 47 del reglamento del régimen académico nos determina que por cada hora de docencia se establecerá el 1.5 o 2 para los demás componentes. Esta es nuestra estructura del crédito de las carreras que están rediseñadas, que equivalen a 40 horas que tiene un crédito. Entonces, las horas presenciales controlables serían el 60% y las horas que no se controlan serían el 40%, 24 horas presenciales y 16 horas no presenciales. Docencia, el componente de docencia iría con 16 horas, que es el 40%, y el 20% para las prácticas de aplicación y experimentación, que dará 8 horas. Para el componente de actividades autónomas tenemos el 40%. La dedicación de un alumno a tiempo completo es de 50 horas. 30 horas semanales presenciales y 20 horas autónomas. En el crédito, que equivale a 32 horas, tenemos en cambio el 50% para las horas presenciales y el otro 50% para las horas no presenciales, que son las autónomas. El 50% tenemos que distribuir entre el componente de docencia y el componente de prácticas de aplicación y experimentación, y el otro 50% para las actividades autónomas.